Eran las 2:14 de la madrugada cuando dos misiles de crucero R-360 Neptune ya cortaban el aire sobre la estepa de Rostov, volando a apenas 80 metros de altura, devorando 250 metros por segundo, con la mira puesta en una instalación situada 55 kilómetros al este del territorio ucraniano ocupado por Rusia. Adentro del edificio número 2-7, sobre la calle Instrumental Naya, el turno nocturno de la empresa Atlant Aero seguía ensamblando drones de ataque Molniya 2. Los mismos kamikazes de alcance medio que llevaban meses golpeando posiciones ucranianas en esa franja que va de los 20 a los 50 kilómetros detrás del frente. Los obreros no tenían idea de que, desde la 1:50 de esa misma madrugada, una unidad de misiles costeros de la Armada de Ucrania ya había dado la orden de disparo. Ellos mismos estaban fabricando las armas que, sin saberlo, volvían inevitable ese ataque. Y en apenas 3 minutos, la fábrica que había parido la guerra barata de drones rusa estaba a punto de convertirse en aquello que producía: escombros. El Neptune no nació para esto. Al principio fue un misil antibuque, 870 kilos de peso, una ojiva de 150 kilos, subsónico, volando a unos 900 kilómetros por hora, diseñado para rozar el Mar Negro a ras de ola y perforar el casco de un barco enemigo. Su alcance original rondaba los 280 kilómetros, suficiente para defender la costa, no para golpear en profundidad. Pero la versión Neptune de largo alcance, la que Ucrania venía desarrollando en silencio, cambió por completo la ecuación. Lanzado desde tierra, adaptado para golpear objetivos terrestres, con un alcance que según los reportes llega hasta los 1000 kilómetros. Lo que antes era un asesino de barcos, ahora era un asesino de fábricas. Y quien tenía el dedo en el gatillo era la Armada ucraniana. La lógica detrás del blanco no era complicada. Era más bien un círculo cerrado. La línea de producción de Atlant Aero fabricaba los drones tipo avión Molniya 1 y Molniya 2, kamikazes FPV, además de la variante de reconocimiento Molniya 2R. Según análisis ucranianos de fuente abierta, el Molniya 2 era descrito como una plataforma de ataque de alcance medio, un peso máximo de despegue cercano a los 10 kilos, una carga de combate de entre 3 y 5 kilos, un alcance de unos 30 kilómetros o una autonomía de hasta 40 minutos, dependiendo de cómo estuviera configurado. Las versiones básicas, controladas por radio, eran vulnerables a la guerra electrónica. Las versiones de fibra óptica sacrificaban carga útil a cambio de resistir el bloqueo de señal. Y eso era apenas la punta más barata de la cadena. La otra punta era peor. Atlant Aero también fabricaba componentes para el Orión E, un dron de ataque y reconocimiento de media altitud y larga resistencia. 3 puntos de anclaje, un peso máximo de despegue de 1150 kilos, una carga útil máxima de 250 kilos, una velocidad de crucero de 200 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 30 horas en el aire. El Orion no era un juguete de madera contrachapada, era una verdadera plataforma de inteligencia y ataque, y su cadena de componentes pasaba por los mismos talleres a los que ahora se acercaban los Neptune. Ucrania no estaba quemando una simple bodega, estaba cortando una vena. 55 kilómetros al este del territorio ocupado, la fábrica se encontraba dentro de Taganrog, una ciudad que ya había sido golpeada antes. En enero de 2026, unos drones habían atacado la zona y los vecinos reportaron daños tanto en Atlant Aero como en la cercana empresa aeronáutica Beriev. Ese ataque anterior había cambiado la manera en que se protegía el lugar. No lo suficiente, pero sí lo bastante como para sumar más capas de seguridad. El perímetro de la fábrica se había reforzado. En la torre industrial que dominaba el patio principal de producción se había instalado un puesto de vigilancia en la azotea, un equipo de francotiradores encargado de la defensa perimetral contra saboteadores, células de reconocimiento y pequeños drones de observación. Tenía sentido esa posición.
Las instalaciones industriales ofrecen líneas de visión larguísimas, grúas, torres de agua, techos planos que se extienden 200 metros en cada dirección. Un hombre con una mira térmica y buen campo de tiro podía controlar los accesos terrestres en un radio de medio kilómetro. El problema era lo que ese hombre no podía controlar. El francotirador estaba preparado para defenderse de amenazas humanas. Al Neptune, los humanos le daban igual. A 900 km por hora, en su fase final de vuelo, el misil era completamente autónomo. Matar al dron que servía de ojo en el cielo no iba a detener el misil. Solo iba a impedir que alguien confirmara el impacto. En la cabina de control, 90 kilómetros al oeste, un operador ucraniano llevaba 11 minutos sosteniendo una imagen térmica de baja resolución, transmitida por un pequeño dron de reconocimiento que sobrevolaba en círculos, a 120 metros de altura, la esquina noroeste de la nave de producción. Su trabajo no era guiar al Neptune. El misil tenía su propio sistema de guiado terminal. Su trabajo era observar, evaluar el daño de la ofensiva, tener los ojos puestos sobre el blanco antes, durante y después del impacto. Necesitaba que su dron se quedara quieto. El francotirador necesitaba que se moviera. En la azotea, la mira térmica captó algo, un parpadeo. No era un pájaro. La firma térmica era demasiado constante, demasiado caliente para tratarse de aire ambiental. Flotaba a 120 metros, apenas moviéndose, como una cometa sin hilo. Línea del techo, torre izquierda. Alguien está observando el patio. El francotirador ajustó la puntería. El blanco era pequeño, probablemente por debajo de los 3 kilos, movido por hélice, sosteniendo una órbita fija. A esa altura y ese ángulo, el disparo era posible, pero no era fácil. El viento sobre el techo industrial generaba corrientes térmicas impredecibles. El dron derivaba lentamente hacia el este, quizás 1 metro cada 2 segundos. Lo que el francotirador no sabía era que el Neptune ya estaba a 18 kilómetros de distancia. A 250 metros por segundo, 18 kilómetros significaban 72 segundos. La defensa puntual de Taganrog, si es que esa noche estaba activa, enfrentaba un problema matemático que ningún operador podía resolver con limpieza. Un sistema Pantsir S-1, diseñado justamente para este papel, la defensa puntual de instalaciones militares e industriales contra misiles de crucero y armas de precisión, cargaba 12 misiles y, en teoría, podía detectar un misil de crucero subsónico a unos 36 kilómetros de distancia. A 250 metros por segundo, esa detección le daba a la tripulación unos 144 segundos. Tiempo de sobra sobre el papel para identificar el blanco, clasificarlo, priorizarlo, orientar el lanzador y alinear el sistema de tiro. Pero el papel no es el pavimento. La zona de intercepción con misiles del Pantsir empezaba recién a los 1200 metros. Su intercepción efectiva contra misiles de crucero arrancaba alrededor de los 12 kilómetros. A 250 metros por segundo, esa ventana de combate duraba unos 48 segundos. 48 segundos para que la detección se convirtiera en clasificación. La clasificación en prioridad. La prioridad en una solución de lanzamiento. Y la solución en un misil en el aire. Y si el Neptune llegaba a cruzar el límite de 1.2 kilómetros, la ventana de intersección con misiles desaparecía. A 250 metros por segundo, esos últimos 1200 metros se recorrían en 4.8 segundos. La zona de cañones, entre 200 y 4000 metros, ofrecía un respaldo. Pero un misil de crucero subsónico que cruza 4 kilómetros de esa zona a 250 metros por segundo les daba a los cañones de 30 milímetros apenas 16 segundos. 16 segundos para girar, seguir y disparar suficientes proyectiles contra un blanco que se movía más rápido que un auto de carreras, volando entre 40 y 80 metros de altitud. El Pantsir tenía el sistema. El sistema tenía las especificaciones.
Las especificaciones decían que se podía lograr. El problema era que esos 48 segundos alcanzaban para una intersección limpia solo si todo se alineaba a la primera. Detección, clasificación, prioridad, orientación, control de tiro, lanzamiento. Son 6 decisiones en 48 segundos. Una sola duda en cualquiera de esos eslabones y la ventana se achica. 2 dudas y el misil ya está dentro del alcance de los cañones. 3 y el misil ya está dentro de la distancia mínima de armado. Y el Neptune no venía solo. El francotirador se aquietó. El dron seguía ahí, a 120 metros, derivando despacio. Su punto térmico apenas se distinguía del penacho caliente que soltaba la chimenea de ventilación detrás de él. Tenía una solución de tiro. Tal vez. A las 2:17 de la madrugada, el primer Neptune estaba a 6 kilómetros de la fábrica. 24 segundos. Del lado ucraniano, el operador vio temblar la imagen térmica. Algo había cambiado en la azotea. Una nueva fuente de calor, un cambio de posición. No sabía qué era. Tampoco necesitaba saberlo. Su trabajo era sostener la transmisión, no pelear. El francotirador apretó el gatillo. El proyectil cruzó los 120 metros en una fracción de segundo. Falló el disparo por menos de 2 metros. La corriente térmica de la chimenea había desviado apenas lo suficiente la trayectoria. El dron se sacudió, pero no cayó. El operador se sobresaltó. Después estabilizó la imagen. La señal sigue en pie. Se mantiene. 12 segundos. El francotirador recargó. El dron seguía ahí. Volvió a apuntar. Corrigió por la corriente de aire caliente y empezó a presionar el gatillo otra vez. Nunca terminó el movimiento. El primer Neptune impactó el edificio 2-7 con un ángulo que hizo que la ojiva de 150 kilos atravesara el techo y llegara hasta el piso de producción. La detonación no fue una bola de fuego. Fue un colapso estructural. La energía de la ojiva convirtió el armazón metálico del taller en fragmentación secundaria. Los moldes de ensamblaje se transformaron en metralla. Los fuselajes de los Molnija, los que estaban esperando alas y ojivas, se convirtieron en combustible para el incendio que vino después. El segundo misil impactó un punto 4 segundos más tarde, 90 metros al este, perforando una segunda nave de producción. El francotirador jamás llegó a escuchar el primer impacto. A 900 kilómetros por hora, el misil llegaba antes que su propio sonido. La onda expansiva golpeó el puesto de la azotea como una pared, no como viento, sino como pura presión. Para cuando el sonido finalmente llegó, la nave de producción ya estaba en llamas. El dron de reconocimiento seguía en el aire. La imagen mostró lo que después confirmarían los satélites. Al menos un edificio destruido, varios más con daños visibles. El operador sostuvo la transmisión 40 segundos más, grabando cómo se expandía el resplandor térmico por todo el complejo. Y después hizo virar al dron hacia el oeste, dejándolo volver a casa con lo que le quedaba de batería. Ya tenía lo que necesitaba. El francotirador ya no tenía nada que proteger. La mañana trajo 2 versiones distintas. El gobernador de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que 3 personas resultaron heridas y que se dañaron infraestructura comercial y almacenes. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado drones ucranianos, bombas planeadoras guiadas y un misil de crucero Neptune. Ninguno de los 2 mencionó a Atlant Aero por su nombre. Ucrania sí lo hizo. La Armada ucraniana confirmó que el ataque había usado misiles de crucero Neptune de fabricación nacional contra la empresa Atlant Aero. 5 días después, el Estado Mayor General de Ucrania actualizó el balance. 2 naves de producción destruidas, 4 dañadas. Las imágenes satelitales confirmaron al menos un edificio arrasado por completo y varios más con daños estructurales visibles. El blanco era una instalación de ciclo completo, diseño, fabricación y pruebas de drones de combate y reconocimiento tipo Molnija, además de componentes para el programa Orión.
Lo que ardió esa noche no fue solo metal y concreto. Fue capacidad de producción. Cuerpos de drones que en cuestión de semanas habrían llegado al frente. Componentes del Orión que habrían extendido el alcance de vigilancia ruso. Una cadena de producción que no se mide en rublos, sino en la cantidad de misiones que puede sostener. Atlant Aero no cayó por falta de defensa. Cayó porque toda esa arquitectura defensiva estaba resolviendo el problema equivocado. Un francotirador en una azotea puede detener a un saboteador. Una tripulación de Pantsir con 48 segundos puede interceptar un misil, pero solo si la detección, la clasificación, la prioridad, la orientación, el control de tiro y el lanzamiento se encadenan sin que falle un solo eslabón. Un misil de crucero que vuela bajo no negocia con la seguridad perimetral. No le importa la azotea. Solo necesita que la azotea llegue tarde. De un lado, un misil de crucero fabricado en casa y un pequeño ojo en la oscuridad. Del otro, una línea de producción que alimentaba la guerra de drones rusa, custodiada por un sistema que tenía que resolver 6 problemas en 48 segundos, y un hombre que apuntaba al blanco equivocado. Y uno se pregunta cuántas veces, en cualquier trabajo, en cualquier guardia, alguien se prepara toda la vida para una amenaza y termina enfrentando otra completamente distinta, la que nadie le avisó que vendría. En algún otro camino industrial, en alguna otra ciudad rusa, otro taller sigue ensamblando otro dron detrás de otra cerca, bajo otro equipo de seguridad convencido de que el peligro es un hombre con un rifle. El próximo Neptune ni siquiera va a necesitar que haya un hombre esperándolo.